Bienvenidos a nuestra charla número 158 de Acá Entre Nos. Rosario Lam, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. La crónica del momento. 2 domingos consecutivos, 10 de abril, 17 de abril, 2 derrotas consecutivas para Morena. Primero, una consulta de revocación de mandato que no logró ni el 50% de sus expectativas. Y ayer domingo, a una reforma constitucional sobre materia eléctrica que no es aprobada por no alcanzar la mayoría calificada en el Congreso Federal. Rosario, ¿cuál es tu lectura? Era una resolución muy esperada por lo que se generó, por las expectativas que se generó el asunto de la reforma eléctrica. Desde el principio se vio que Andrés Manuel la agarró durísimo contra la oposición, pero duro les empezó a dar, a tacharlos de lo peor con miras a esta situación de la reforma eléctrica. ¿Qué es lo que para mí dejó este proceso? Una, que en México sí hay oposición, lo que desmiente a un presidente de la República que en su mañanera ha dicho que no hay oposición, se ha mofado de la oposición y los reta a que vayan y voten y hagan, participen y mira que hoy la oposición participó y dijo que no están de acuerdo con los lineamientos que el presidente tira desde la mañanera. Ese por un lado. La otra, también demostró, desnudó la incapacidad de los operadores, de los que tuvieron la responsabilidad de operar esta reforma eléctrica que al final de cuentas pues le fue contraria a lo que ellos esperaban. ¿Falló el cabildeo? Claro, por ¿Falló supuesto. la política de la buena, la negociación, los puentes, el diálogo, la mesa, los debates? Claro. ¿Fracasaron los ¿O operadores? fracasaron los cañonazos como antiguamente? Yo creo que eso no, ¿verdad? No, ¿qué Eso de pasó? antes, eso es de antes. Eso de antes. Que Andrés Manuel haya llamado a un exgobernador del PRI y que le haya dado una embajada, digo, no quiere decir que había un interés ahí, claro, con miras a la reforma eléctrica. Y el hecho de que su hijo, de ese expriista, se haya pasado de las filas del PRI a las filas de Morena, no quiere decir tampoco que estaban cabildeando o que estaban buscando votos. Pero fíjate que atinas al comentario, porque mira, desde mucho antes de llegar al esperado día de la sesión, inició un ataque frontal en contra del bloque opositor. Les decían, si no votas a favor de la reforma, serás un traidor a la patria. Ay, ay, ay. Un discurso incendiario que se aprendieron de memoria la mayoría de los diputados de Morena. Mira, ayer la sesión inicia entre gritos, descalificaciones, ataques, ofensas directas, jaloneos, al grado de que pusieron en serios aprietos al coordinador de la mesa, que de continuo tenía que estarlos llamando al orden, cálmense ya, como si fuera un salón de clase de esos chamaquillos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo viste, Rosario? Yo creo que las descalificaciones que se dieron antes, durante y después de la votación, yo creo que no fue la vía correcta. ¿Qué es lo que yo quiero plantear aquí? Que faltó el quehacer político, que implicaba que a Andrés Manuel arropara a la oposición y los viera como aliados, no tratándolos como enemigos, como adversarios, sino como aliados. Al final de cuentas, Andrés Manuel no es presidente de los morenos, o de los verdes, o de los azules, es presidente de todos los mexicanos, y Andrés Manuel desechó esa condición para poder llegar a lo que él quería, porque si él hubiera tenido de aliado a todos a la oposición, claro que hubiera hecho eso y más. Claro. Pero mira, esos son los resultados de una mala política, de una mala planeación de la política en México. Yo, aparte, Rosario, vi como mucha desesperación, mucha ansiedad a cómo llegar al punto
Excesivo desespero por convencer al otro bloque. Necesitaban 52 votos para la mayoría calificada. Pero por otra parte vi lo que tú dices, trataban de convencer, de extender una mano, pero por la otra traían un garrote. Difícil de convencer así. Vi además muy poco debate, no vi debate de altura. Es más, vi a los morenos subir a tribuna más bien con el ánimo de exaltar la figura del presidente de la República, que en todo su discurso decía, en la propuesta del presidente, espérame, es que esto no podemos verlo desde ese ángulo, porque el presidente de la República pues va de paso como todos los presidentes, sí, a él le concluye su mandato en 3 años, sí, y esta es una reforma de cara a la nación entera, duradera, por muchos años. Que no deja, que no deja de ser una buena propuesta de Andrés Manuel. Yo creo que son buenas las propuestas, pero el problema aquí, ¿cómo lo planteas? Yo no dudo de que la reforma traiga, Rosario, elementos nuevos, bondadosos, buenos de cara a la nación. Pero lo que faltó tal vez fue eso, cabildeo, convencimiento, acuerdos. Sobre todo acuerdos. Para llegar a puntos estratégicos. Y bueno, si no hubo esa capacidad, menos va a haber un resultado con una sesión donde imperaron los jaloneos. Claro, Eloy, vi gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y regidores y cuánta cosa vi por haber en una exhibición, en una lucha por demeritar el trabajo de la oposición. Cuando la oposición es eso precisamente, es ¿cómo se llama? El equilibrio en un gobierno democrático y como el que tenemos en México. Fíjate que sí hubo parlamentarios de otros partidos, por ejemplo del PAN, que subieron a argumentar, se metieron de fondo, sí, metieron la cuchara hasta el fondo de la olla, hablaron de datos históricos, manejaron datos duros, una argumentación que se antojaba convincente, sobre lo cual no hubo ningún rebatimiento de parte de los morenos. Ellos andaban en otro tenor de que si no votas eres traidor. Qué penoso ver ahí a un Óscar Cantón Cetina, tabasqueño, camaleónico por donde lo quieras ver. Toda su caramba vida ha estado en el PRI, después en el PRD, luego en el Verde Ecologista y hoy un incólume, limpiecito, moreno. Pero, espérate, no me toques, que no somos iguales. Y que fue de payaso llevar un muñequito con la figura del presidente en el podio. Oye, ¿de qué se trata? Esto es algo serio. Una mococha no lo gana. Y súmale, otra tabasqueña, Carla Ravelo Estrada. ¿Quién es? Una niña ahí de rumbo de Huimanguillo, creo que... ¿Qué es ella? ¿Es qué? Pues dice que, bueno, firma y cobra como diputada federal. No tengo el gusto. Sube a tribuna no tengo el gusto a dar de tristeza. Digo, sin ser misógeno, desde luego que jamás. Pero vea usted la elocuencia, la brillantez de su intervención, da tristeza. Parece una muchachilla de primaria, entonces creo que le ganan. No saben ni leer. ¿No estamos bien representados entonces? Dios de mi vida. ¿En qué momento? No, pero es que ella representa a los de Morena. Pues sí. Pues entonces... El pecado llevan la penitencia. Veamos cómo se desenvolvió esta Carla Ravelo. Hoy discutimos y defendemos la reforma en materia eléctrica y sentaremos nuevas bases para la construcción de un país más equitativo. Vamos de cara a la nación por la transformación del sistema eléctrico de México, precisamente para transformar la vida de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Morena le dice al pueblo de México desde esta tribuna que la reforma es jurídicamente viable y pertinente. Dígame usted, mira, con esos diputados federales. Eloy,
Yo creo que el maestro de la primaria de Carla, ¿verdad? Carla Ravelo, debió haber sido el maestro, el exsecretario de Educación, Aurelio Muñoz. El que no sabía leer. No, y es que a lo mejor él la enseñó a leer. A leer. Entonces, pues por eso los resultados. Claro. Entonces, a mí sí me gustaría que todos los que van a ser candidatos para algún cargo de elección popular sean sometidos a un riguroso, ligero filtro. ¡Claro! Caramba, un policía preventivo es sometido a unos filtros tremendos. Ya ni se diga para federales y todo eso, imagínate, soldados. Y caramba, como un representante social que no sabe ni leer, cabrón. Son las historias modernas de... Pero finalmente vino la votación esperada. 275 votos a favor, 223 votos en contra. No logró Morena la mayoría calificada y se declaró un asunto concluido. ¿Le cambiaron alguna coma a la recomendación del presidente? Qué bueno que lo dices. No hubo ni de parte de los morenos ninguna propuesta de cuando menos cambiarle una coma. Se fueron con la cargada, pero finalmente no pasó. Así concluyó la sesión. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. O sea, no, pero esos no son borregos. Claro que no. No, esos no son borregos que les mandan y les dicen es esto y así lo vas a hacer. No, como los de allá de Europa. No. Estos son diferentes. Pero fíjate que lo que comenta Rosario. Vi también eso que dices tú. Un grupo oficialista sumiso, con obediencia ciega, todos unánimes, votando a favor de una reforma, sí, que no está mal que lo hayan hecho, pero lo correcto, oye, una observación como al estilo de otras instancias donde se emiten votos particulares. Yo no creo que por convicción nadie haya observado una ligera incoherencia que pudiera ser susceptible de modificar. ¿Por qué aprobar tal cual se los enviaron? Pero bueno, en los parlamentos así se estila esto. Pero eso solamente en los parlamentos europeos. Aquí no, en México no. Aquí hay debate, aquí hay diputados que son representantes del pueblo, ya sean de Morena, del PRI, del PRD, del PAN, lo que sea, que no están subyugados a lo que diga el patrón. Claro. Aquí el único patrón, el que manda es el pueblo, lo ha dicho Andrés Manuel. Pero fíjate que sí vi algunas intervenciones de otros partidos, por ejemplo del PAN. Subieron unos diputados que se metieron a argumentar. Le metieron la cuchara al fondo de la olla, llevaban datos, llevaban argumentos y nadie se le puso enfrente. Pero bueno, esa fue la historia y hoy, de nuevo, la lapidación en contra de ese bloque opositor. Miren, desde la mañanera, el presidente de nuevo dice que se cometió un acto de traición a México porque este grupo de legisladores que en vez de defender al pueblo se convirtieron en defensores de empresas extranjeras que se han dedicado a medrar. Así lo dijo el presidente Rosario. Yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar
y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. ¿Cómo lo ves? Tremendísimo, tremendísimo. Una votación que se dio ya en la Semana Santa, precisamente cuando los Judas y los Iscariotes y cuantas cosas salieron a relucir. Pero bueno, yo creo que esto fue el resultado de una mala operación, que en donde quedaron desnudos, al descubierto, que hay falta de capacidad. Oye, ese por un lado. Pero si hay traidores a la patria, el traidor a la patria es un delito. Claro, por supuesto. ¿Qué le va a pasar? Me imagino que los van a poner contra el paredón y los van a fusilar, como ocurrió allá en el norte recientemente, que fusilaron un poco de gente. Pero ahí no, pero si no aparecen los cuerpos no pasa nada. Ah, bueno, pues lo podemos ocultar. Si son poquitos, son 223. Oye, pero aquí hay una cuestión, que para que tú le llames traidor a la patria a una persona, es porque ya lo sometiste a un juicio. No, difiero. Para que le llames traidor a la patria, primero su actitud debe de ser típica o ajustarse a lo que dice la norma para el delito de traidor. Porque ya consta en la Constitución. Exacto. Ah, bueno. Y hay una sanción. No se nos ha dicho todavía qué sanción se le va a aplicar a estos traidores de la patria. Lo acusamos con su mamá. Todo también, eso ya es eso de cajón. Pero mira, se me hace que esto de traición a la patria, ya hablando en serio, No, pues sí. es un calificativo un tanto exagerado, yo diría que muy peyorativo, porque miren, ese bloque opositor de 223 votos para el caso de ayer, también fueron electos por el pueblo de México. Oh. Están ahí porque una parte del pueblo de México decidió que estuvieran ahí para hacer el contrapeso en ese órgano colegiado. Y sobre sus mismos hombros descansa una parte de la soberanía del pueblo de México. Así es. ¿Sí? Ahora, en términos legales, estrictamente jurídicos, ese grupito de 223 diputados de oposición también tienen sobre sus hombros, tienen las mismas prerrogativas, los mismos cualidades, los mismos derechos que los otros de enfrente. Y representan para emitir su voto Así es. en este y en cualquier otro tema que se ponga a consideración Así es. de la Cámara de Diputados. O sea, no son más ni son menos en términos jurídicos que el grupo de los morenos. No entiendo por qué decirles traidores a la patria por el hecho de no haberse puesto las manos en los ojos y votar ciegamente por algo que se puso a su consideración. Los diputados federales tienen una representatividad social por el hecho de haber sido electos durante una votación. Entonces, por lo tanto, ¿por qué los vas a calificar de traidores a la patria? Por el solo hecho de no estar de acuerdo con las decisiones del presidente. Yo no creo que esto sea para un acabose, no, esto es un ejercicio normal que se da en muchos parlamentos del mundo donde hay verdaderos contrapesos. Y los contrapesos siempre son sanos, Rosario. Simplemente no hubo la coincidencia de las 2/3 partes, la mayoría que la ley exige, y no pasó la reforma. Eso es todo, no hay por qué asustarnos ni mucho menos. Pero Pepe, espérate, te tengo una solución. A ver, ¿cuál? Dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que le va a pedir a su sucesor que presente una nueva, de nueva cuenta, una nueva reforma para el sexenio que viene. Un segundo intento. Sí, el sexenio que viene. O sea que ya Andrés Manuel está dando por un hecho
que el próximo presidente de México va a ser de Morena. Y que va a tener injerencia para poderle pedir hasta ordenar. Oye, ¿y qué otra cosa le va a pedir? O sea, ¿va a ser el poder tras el trono o cómo? Que se olvide de No las me casas, cuadra, y no que me se cuadra. olvide de las casas, que se olvide de los apoyos, de los de los sobres amarillos, o sea, tiene que ser alguien a modo, pues. O sea, ya de ahí, ¿y quién cree que puede hacer ese papel? Hay que ver. Ha de ser cri-cri. Bueno, Hijo de su bocha. vamos a verle el lado amable a este tema de ayer. Salvo mejor opinión, yo creo que hay que reconocer como una plusvalía a favor de México el trabajo parlamentario que se celebró de una manera pública, transparente, y donde pues la soberanía decidió un tema de esta trascendencia, Rosario. Veo que fue un ejercicio de equilibrio de fuerzas y es ahí lo rescatable, que igual debe ser respetado. Porque, en mi opinión, que puede discrepar muchos, sobre todo, tú sabes, la chairiza, yo más bien creo que esta reforma la desaprobó el pueblo de México. ¿Por qué el pueblo de México, Rosario? Porque decía yo, ese bloque opositor representa también al pueblo de México. Claro. Están ahí porque los llevó el pueblo de México, Claro. los llevó con su voto o porque llegaron por la vía plurinominales, pero representan a una parte de México. Claro, claro. En términos sencillos, Llanos. si la soberanía del pueblo radica en sus diputados, pues fueron los diputados quienes, de acuerdo a los cánones marcados por la ley, no permitieron que pasara eso. O sea que el pueblo no quiso. El pueblo de México no quiso. Así de fácil. El pueblo sabio. El pueblo sabio. Vete metiendo pues, tatita. Bueno. Eloy. Pero, aquí la cuestión también, Eloy. Yo quiero cerrar, ya para ir cerrando mi participación, yo quiero decirte que a lo mejor las ideas de Andrés Manuel, las propuestas son buenas. Debe de haber algo bueno. Son buenas. Claro que hay buenas cosas. Claro, pero aquí la cuestión es de que cómo se plantean. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si Andrés Manuel hubiese tratado a la oposición con de otra manera, yo creo que si Andrés Manuel hubiese tratado a la oposición como aliados, otro gallo le estaría cantando a Andrés Manuel hoy. Entonces aquí yo creo que en lugar de estarlos maltratando, de estarlos minimizando desde la mañanera, si le hubiera dado su lugar de oposición, yo creo que hoy las cosas hubieran sido diferentes, Eloy. Y yo creo que si Andrés Manuel en un dejo por querer mandar una señal diferente, se hubiese puesto a gobernar para todos y se hubiese olvidado de las campañas electorales, si se hubiese dejado de estar apoyando a candidatos que nada que ver con el referente de un buen candidato, entonces, caramba, yo creo que hoy las cosas fueran diferentes para Andrés Manuel y lo hubieran proyectado como un presidente legítimo totalmente. Yo creo que también queda claro, Rosario, que la sola imagen o presencia del presidente ya no es suficiente para convencer. Creo que esto nos lleva a la reflexión de lo que puede venir, porque sin duda hay en la agenda presidencial otro tipo de reformas constitucionales y ya sabemos por cuál camino van a transitar y quiénes pudieran en un momento dado coincidir o no coincidir con lo que se piensa. Este es un parteaguas. Claro. Es un parteaguas en donde ya queda demostrado que sí hay oposición y que ya los que están en oposición se van a trincherar y va a haber un movimiento y no te extrañe claro, que de Morena se pasen al PRD o al PRI o a otros partidos. ¿Por qué? Porque ya están viendo que el presidente, quien es el referente de Morena, que es el que encarna la nación, según dicen los senadores, entonces, cuando vemos que hay un desmembramiento ya de poder, entonces, caramba,
yo creo que ya van a empezar a emigrar nuevamente hacia otros partidos. Entonces, cuando veo que aquí muchos presidentes, gobernadores y X se desgarraron las vestiduras por el asunto de la reforma eléctrica, hoy se quedaron sin bandera. ¿Qué va a ser de esos que se desgarraron las vestiduras? Porque imagínate, si los de Morena hubieran ganado, ¡pum! Olvídate. Y yo creo que esto también sirve para mirarse al espejo muchos funcionarios de altísimo nivel que tomaron a jugueteo este tema. Mira, se iban a los estados a promover la revocación de mandato, la reforma eléctrica. Sí. Pues ahora resulta que no les funcionó ni uno ni lo otro. O sea, que no tienen la capacidad. Aquí lo que quedó en claro, que los responsables de que Andrés Manuel haya perdido la revocación de mandato fueron los que operaron el mandato, la reforma. Sí, por supuesto. Entonces, la revocación de mandato. Entonces, ahí en esa revocación tuvieron los gobernadores, presidentes, diputados, y ahí todo el mundo en la revocación de mandato y pierden. Claro, pero mira, siempre hay caminos alternos. Claro. Siempre hay un plan B, Sí. un plan C. Y en política no puede ser la excepción. Desde antes de conocerse la votación del día de ayer, el presidente de la República envió al Congreso Federal una propuesta de reforma a la ley minera, sí, para reservar el litio. Para reservar ¿cómo se llama? La explotación de litio. Eso está muy bien. Excelente. Ese es el camino. Reformar la ley secundaria, actualizarla al momento actual, porque la ley es dinámica. Todos los días amerita ser cambiada, porque pues así es la ley. Si el asesor es Manuel Bartlett, que es de la mafia, viene de la mafia del poder, entonces imagínate cómo no van a andar mal en todas las decisiones que están tomando. El litio, señoras y señores, desde 1917 es propiedad de la nación. Si algo había que esa propuesta es el camino correcto. Y mira lo que te comento. No creo que vaya a haber tantos problemas para que esto se resuelva. Si es tan sencillo. Nos vamos. Siempre hay noticias buenas. Rosario, allá por Macuspana, municipio donde, bueno, la cuna del presidente, el lodo, el agua del presidente, vemos que se está haciendo un trabajo loable para poner en activo un estadio de béisbol, el estadio de béisbol Tumbapatos de Macuspana, que ofrece una inauguración el próximo 26 de abril, ya en poquititos días, con un juego inaugural entre Olmecas de Tabasco y Águilas de Veracruz. No sabemos aún si va a asistir por ahí un alto personaje de la política mexicana que le encanta el béisbol. Puede ser. Sería buenísimo porque es su tierra, ¿eh? Lo que sí te puedo decir que veo fajado ahí al presidente municipal Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, poniéndole los kilos todos los días a esa obra, pues tan esperada, porque por mucho tiempo ese estadio estaba ahí como un elefantillo blanco cuando hay tanto por explotar en materia deportiva. Yo creo que hay mucho por hacer. Este país, como se dice en Tabasco, este Icotea todavía le queda mucha sangre. Esto no hay que verlo como un revés ni como una derrota política. Es un ejercicio parlamentario. Como decíamos, siempre hay unos plan B, un plan C. Así y es. Para adelante. Ojalá que todo salga bien. Por hoy aquí le dejamos, Rosario, señoras y señores, como siempre, un gusto haber podido entrar a sus hogares. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos seguramente el próximo viernes en la siguiente transmisión. Acá entre nos.